En lo profundo del bosque, oculto entre árboles centenarios, se alza una estructura olvidada por el tiempo, un hospital que cerró sus puertas hace más de 50 años. Lo que una vez fue un lugar de curación, ahora se ha convertido en un templo del terror, donde las paredes susurran secretos que nunca debieron ser revelados. Este hospital, conocido por los lugareños como el manicomio del bosque, guarda historias de dolor, desesperación y muerte. Historias que nadie se atreve a contar en voz alta. Hoy, en este video, desenterraré los oscuros misterios que habitan en sus ruinas, misterios que han permanecido en la sombra por décadas. Acompáñame en este recorrido por los pasillos donde la esperanza se transformó en miedo y descubre los secretos ocultos del hospital abandonado. Pero ten cuidado, porque una vez que entres, puede que no haya vuelta atrás. Historia del hospital. El hospital, construido en 1923, fue un proyecto ambicioso, destinado a ser uno de los más avanzados de su tiempo. Desde el principio, su arquitectura gótica y su ubicación remota, en lo profundo del bosque, le dieron una atmósfera que muchos consideraron inquietante. Pero nadie podía imaginar lo que sucedería dentro de sus muros. Al principio, el hospital prosperó. Los mejores médicos de la región trabajaban allí, atendiendo a pacientes que llegaban desde pueblos lejanos en busca de tratamiento. Pero con el tiempo, las cosas comenzaron a cambiar. Los pacientes empezaron a notar algo extraño, un sentimiento de opresión que se extendía por los pasillos, como si el edificio mismo estuviera vivo y observándolos. Las primeras señales de que algo no estaba bien fueron sutiles, objetos que se movían sin explicación, luces que parpadeaban en la noche y susurros que resonaban en los corredores vacíos. Los médicos lo atribuyeron a la fatiga y al estrés de los pacientes. Pero las enfermeras comenzaron a hablar entre ellas, compartiendo historias de cosas que habían visto y oído, cosas que no podían ser explicadas por la lógica o la ciencia. Entonces, empezaron a desaparecer pacientes. Al principio, eran solo rumores. Personas que no se encontraban en sus camas al amanecer, supuestamente dadas de alta en la oscuridad de la noche. Pero cuando los registros comenzaron a mostrar nombres que nunca fueron dados de alta, las sospechas crecieron. El personal médico se volvió paranoico y algunos comenzaron a cuestionar a sus propios colegas. ¿Estaban involucrados? ¿O también eran víctimas de lo que estaba sucediendo? En 1957, el hospital recibió a un hombre misterioso. Nadie sabía su nombre, pero lo llamaban el paciente sin rostro. Fue admitido en una condición crítica, su rostro completamente vendado, y nunca pronunció una palabra. Durante las semanas que siguieron, las cosas fueron de mal en peor. Los enfermos comenzaron a sufrir pesadillas horribles, gritos que sacudían los pasillos en la noche, y algunos empleados empezaron a renunciar, incapaces de soportar la atmósfera que se había apoderado del lugar. Luego, un día, el paciente sin rostro desapareció, y con él se fue la poca cordura que quedaba en el hospital. Se dice que esa noche, las luces parpadearon furiosamente antes de apagarse por completo, dejando todo el edificio sumido en una oscuridad total. Cuando las luces finalmente volvieron, varios pacientes y una enfermera habían desaparecido sin dejar rastro. El hospital cerró abruptamente en 1972. Las autoridades locales alegaron razones financieras, pero los rumores que se extendieron por el pueblo contaban una historia diferente. Algunos decían que las desapariciones continuaron hasta el último día, que los médicos sabían más de lo que admitían. Otros afirmaban que el hospital había sido maldito, que algo oscuro y antiguo se había despertado allí, algo que nunca debió ser perturbado. Lo que realmente sucedió en ese hospital durante sus últimos años sigue siendo un misterio. Los archivos fueron sellados, los registros médicos destruidos, y las pocas personas que trabajaron allí se desvanecieron en el tiempo, llevándose sus secretos a la tumba. Pero el edificio sigue en pie, como una cicatriz en la tierra,
atrayendo a los curiosos y a los valientes que buscan desentrañar los secretos que dejaron atrás. Si estos muros pudieran hablar, ¿qué historias contarían? Tal vez, lo que sucedió en esos corredores fríos no era solo el producto de mentes perturbadas. Tal vez, algo más, algo maligno, acechaba en la oscuridad, esperando su momento para emerger. Testimonios de los lugareños. Los años han pasado, pero los recuerdos de lo que sucedió en el hospital abandonado siguen vivos en la memoria de los pocos que vivieron cerca de ese lugar. Los lugareños, aquellos que crecieron escuchando las historias y sintiendo el frío viento que soplaba desde el bosque, tienen mucho que decir, aunque la mayoría prefiere guardar silencio. Sin embargo, algunos, aquellos que se atreven a hablar, nos cuentan cosas que envían escalofríos por la columna vertebral. Testimonio 1. Recuerdo que mi madre solía decirme que nunca me acercara al hospital, especialmente de noche. Decía que si escuchaba ruidos extraños, debía cerrar las ventanas y las puertas y nunca mirar hacia afuera. Pero una noche, no pude resistir la tentación. Escuché un grito que nunca olvidaré. Sonaba como si alguien estuviera siendo torturado. Pero cuando me asomé, no había nada, solo la oscuridad. Al día siguiente, escuché que un niño del pueblo había desaparecido. Nadie lo volvió a ver. Este es solo uno de los relatos que se han transmitido de generación en generación, una advertencia que resuena en los corazones de quienes se atreven a recordar. Testimonio 2. Vivíamos a unas pocas millas del hospital. Nunca me acerqué demasiado, pero una vez, mientras caminaba con mi padre, vimos algo que no debería haber estado allí. Era una figura, una sombra, alta y delgada, que se movía entre los árboles. No era humana, o al menos no lo parecía. Mi padre me dijo que no mirara, pero yo lo hice. Esa figura nos observaba, y cuando nos alejamos, sentí como si algo nos siguiera hasta que llegamos a casa. Estos relatos nos muestran que el hospital no solo albergaba horrores en su interior, sino que algo maligno se extendía más allá de sus muros, acechando en la oscuridad del bosque. Testimonio 3. Mi abuelo trabajaba como guardia nocturno en el hospital antes de que cerrara. Decía que algunas noches, cuando estaba solo, sentía una presencia. Algo que lo hacía sentir vigilado, pero que nunca podía ver del todo. Una noche, vio a una mujer caminando por uno de los pasillos. Pensó que era una paciente perdida, pero cuando se acercó, la mujer simplemente desapareció ante sus ojos. A partir de ese momento, mi abuelo nunca fue el mismo. Se quedó en silencio, y poco después, dejó su trabajo y nunca más habló de lo que vio. Los testimonios son consistentes, una sensación de ser observado, figuras que aparecen y desaparecen sin explicación, y sonidos que congelan la sangre. La gente del pueblo lo sabía, sabían que algo estaba mal en ese hospital, pero nadie quería acercarse lo suficiente para descubrir la verdad. Testimonio 4. Había una casa cerca del hospital, en la colina. El hombre que vivía allí era un ermitaño, nunca salía, excepto para recoger suministros. Decían que estaba loco, pero algunos pensaban que sabía más de lo que decía. Una vez, un par de chicos decidieron explorar la casa. Dijeron que encontraron dibujos en las paredes, imágenes de cosas que no se podían entender. Pero lo peor fue un diario que encontraron, con notas sobre el hospital, sobre cómo algo oscuro había tomado el control. Los chicos se asustaron tanto que salieron corriendo y nunca más volvieron a hablar de ello. Los relatos que hemos escuchado nos dejan con más preguntas que respuestas. ¿Qué estaba ocurriendo realmente en el hospital? ¿Eran solo las supersticiones de un pueblo asustado, o había algo más, algo que se negaba a morir, atrapado entre este mundo y el siguiente? Lo que es cierto es que, hasta el día de hoy, nadie se atreve a caminar por esos corredores vacíos, y aquellos que lo han hecho, raramente regresan sin llevar consigo las cicatrices de lo que han visto y oído. Quizás nunca sepamos toda la verdad,
pero los ecos de lo que sucedió en ese lugar todavía resuenan en las mentes de quienes se atreven a recordar. Antes de seguir, si te apasionan los misterios más oscuros y las verdades ocultas que desafían nuestra realidad, no puedes perderte de Sombras Cósmicas. Este libro es una puerta hacia un mundo lleno de secretos que pocos se atreven a explorar, desde los Anunnakis y el proyecto Blue Beam hasta el enigmático imperio de Tartaria y fenómenos paranormales que cambiarán tu percepción del mundo. No esperes más para sumergirte en este viaje hacia lo desconocido. Haz clic en el enlace en la descripción y comienza a explorar los secretos que han estado ocultos durante siglos. Sigamos con la historia. Explorar el hospital. A medida que te acercas al hospital, lo primero que notas es el silencio. No es el tipo de silencio que trae paz, sino uno pesado, cargado de una tensión invisible. Los árboles alrededor parecen inclinarse hacia la estructura, como si intentaran proteger a los curiosos de lo que se esconde adentro, o quizás, atraparlos. La entrada principal está sellada, pero como muchos antes que tú, encuentras una manera de entrar. Una ventana rota en el primer piso, medio cubierta por la hiedra, te invita a cruzar al otro lado. Mientras te deslizas por la abertura, el aire a tu alrededor cambia. Está denso, cargado de un olor a humedad, a moho y a algo más, algo que no puedes identificar pero que te llena de inquietud. Dentro, el hospital es una sombra de lo que fue. Los pasillos están cubiertos de polvo, las paredes resquebrajadas revelan capas de pintura descascarada y las ventanas, cubiertas de suciedad, dejan pasar solo finos haces de luz. Pero no estás solo. Las sombras parecen moverse con cada paso que das, como si el edificio respirara contigo. Mientras avanzas, los sonidos del exterior desaparecen, absorbidos por la insondable quietud del lugar. La primera sala que encuentras es lo que alguna vez fue la recepción. El mostrador está volcado, papeles amarillentos esparcidos por el suelo, como si alguien hubiera salido corriendo en un frenesí. Al revisar los documentos, notas que muchos de ellos son ilegibles, con palabras tachadas y notas marginales que parecen haber sido escritas apresuradamente. Pero uno de ellos llama tu atención, una carta dirigida a un tal Dr. W., en la que un enfermero le implora que abandone el hospital antes de que sea demasiado tarde. La carta termina abruptamente, con una mancha oscura en la esquina que parece ser sangre. Sigues avanzando, y a medida que te adentras en los corredores, la sensación de ser observado se intensifica. Miras hacia atrás varias veces, pero no ves nada. Solo sientes esa presencia, como si los ojos de aquellos que estuvieron aquí antes de ti todavía te vigilaran desde la oscuridad. Encuentras una escalera que desciende al sótano. Las escaleras crujen bajo tus pies y el aire se vuelve más frío con cada paso que das. Llegas a una puerta de metal oxidado. No parece haberse abierto en años, pero cuando empujas, cede con un chirrido agudo que resuena en el corredor vacío. Del otro lado, una ráfaga de aire helado te golpea, acompañada por un olor que te revuelve el estómago. Te encuentras en una sala que, según los registros, servía como morgue. Las mesas de metal están oxidadas y las viejas neveras mortuorias están abiertas de par en par, vacías o casi. Algunas puertas de las neveras están cerradas, selladas con candados que parecen recientes, como si alguien hubiera tratado de encerrar algo que no debía ser liberado. Sin embargo, el metal de los candados está corroído, y uno de ellos parece haber sido forzado desde dentro. No te atreves a abrir ninguna de las puertas, pero sientes una extraña atracción hacia la última en la fila, que parece estar ligeramente entreabierta. El aire alrededor de ella es notablemente más frío, y sientes una presión en el pecho que te dice que te alejes, pero algo te empuja a acercarte. Cuando extiendes la mano, un ruido sordo, como el de una puerta cerrándose en el piso superior, rompe el silencio. Te quedas congelado, esperando, pero no hay nada más. El hospital parece estar burlándose de ti, atrayéndote más y más profundo en su oscuridad. Te alejas de la morgue,
sintiendo un alivio momentáneo al volver a subir las escaleras. Pero esa sensación de alivio es breve. De regreso en el primer piso, encuentras una sala de operaciones. Los instrumentos quirúrgicos aún están esparcidos sobre las mesas, oxidados y cubiertos de polvo. En una esquina, una silla de ruedas se balancea suavemente, como si alguien acabara de levantarse de ella. El sonido es casi imperceptible, pero lo suficientemente claro como para que te detengas en seco. El quirófano es un testigo mudo de los horrores que alguna vez sucedieron aquí. En una de las paredes, notas manchas oscuras que se extienden por el suelo, como si alguien o algo hubiera sido arrastrado fuera de la habitación. No puedes evitar pensar en las desapariciones, en las personas que nunca salieron del hospital. De repente, un susurro. No puedes entender lo que dice, pero sientes el frío de su aliento en tu nuca. Te das vuelta rápidamente, pero no hay nadie allí. Solo las sombras, moviéndose ligeramente, como si estuvieran vivas. El miedo comienza a apoderarse de ti. Las paredes parecen cerrarse a tu alrededor y los pasillos se alargan en la distancia, como si el hospital quisiera atraparte dentro de su laberinto. Sabes que es hora de irte, pero no puedes evitar sentir que el hospital tiene algo más que mostrarte, algo que aún no has descubierto. Y esa es la parte más aterradora, saber que hay más, pero no saber si podrás salir antes de que sea demasiado tarde. Los casos no resueltos. A medida que se desenterraban más secretos del hospital abandonado, surgieron historias que, hasta el día de hoy, permanecen sin explicación. Eran casos que comenzaron como simples reportes médicos, pero que con el tiempo tomaron un giro siniestro, cayendo en la oscuridad de lo inexplicable. El primero de estos casos es el de Clara Hernández, una joven internada por un simple procedimiento quirúrgico. Los registros muestran que Clara entró al quirófano una mañana de otoño, pero nunca salió. Los médicos declararon que la operación había sido un éxito, pero cuando su familia vino a visitarla, Clara había desaparecido. El personal del hospital alegó que nunca la habían visto salir del quirófano. Sin embargo, una enfermera, que habló bajo condición de anonimato, aseguró haber visto a Clara vagando por los pasillos, con los ojos desorbitados y murmurando incoherencias. Aquella fue la última vez que alguien la vio con vida. Las autoridades cerraron el caso, pero el cuerpo de Clara nunca fue encontrado, y su nombre quedó perdido entre los fantasmas del hospital. Luego está el caso de los gemelos García, dos niños ingresados por un tratamiento rutinario de fiebre alta. Las enfermeras reportaron que, durante la noche, ambos comenzaron a tener convulsiones simultáneamente, sin razón aparente. Pero lo más extraño fue lo que ocurrió después. Ambos niños comenzaron a hablar en una lengua desconocida, sus voces profundas y perturbadoras, completamente diferentes a sus suaves voces infantiles. Según un médico, que también desapareció poco después de estos eventos, los niños comenzaron a describir en detalle procedimientos quirúrgicos extremadamente complejos, cosas que solo un cirujano experimentado podría entender. A la mañana siguiente, los gemelos habían entrado en coma profundo, del que nunca despertaron. Los archivos del hospital sobre este caso desaparecieron misteriosamente antes de que las autoridades pudieran investigarlo. El hospital también albergó un ala psiquiátrica, donde los pacientes más perturbados eran enviados a tratamientos experimentales. Uno de estos pacientes era Andrés Velázquez, un hombre que había sido internado después de que su familia lo encontró hablando solo, afirmando que escuchaba a los muertos. Andrés fue sometido a terapias de choque, pero cuanto más lo trataban, más se convencía de que los muertos del hospital intentaban advertirle sobre algo terrible. Según el reporte de un médico, Andrés comenzó a escribir extraños símbolos en las paredes de su celda, símbolos que nadie pudo descifrar. Luego, una noche, Andrés desapareció de su celda, a pesar de que estaba cerrada desde afuera. Lo más inquietante es que las cámaras de seguridad captaron su última hora de vida, Andrés, sentado en su cama, sonriendo, antes de desvanecerse en el aire.
dejando solo los símbolos en las paredes como prueba de su existencia. Pero quizás el caso más perturbador es el de la doctora Isabel Muñoz, una talentosa cirujana que trabajó en el hospital durante sus últimos años de operación. Isabel era conocida por su dedicación a los pacientes, pero poco a poco empezó a mostrar signos de agotamiento extremo. Algunos colegas mencionaron que parecía estar siendo consumida por algo, como si una sombra la siguiera constantemente. Un día, Isabel simplemente desapareció sin dejar rastro. Sin embargo, varios meses después, su diario fue encontrado en una habitación secreta del hospital, una que no aparecía en ningún plano. En sus últimas entradas, Isabel escribió sobre voces que la llamaban durante las cirugías, pidiéndole que hiciera cosas que ella misma describía como imposibles. En la última página, con una letra temblorosa, Isabel escribió: he visto lo que no debía. Ahora pertenezco a ellos. Nadie sabe qué quiso decir con esas palabras, pero desde entonces, los rumores sobre su aparición en los pasillos del hospital se han multiplicado. Estos casos, estos misterios sin resolver, son un recordatorio aterrador de que el hospital no era solo un lugar de curación, sino un portal hacia algo mucho más oscuro. Los cuerpos nunca encontrados, las desapariciones inexplicables y los eventos que desafían toda lógica siguen atormentando a quienes se atreven a investigar. No es de extrañar que, a lo largo de los años, muchos hayan intentado descifrar los enigmas de este lugar, pero pocos han sobrevivido al intento. Lo que más asusta no es lo que se sabe, sino lo que queda oculto, lo que el hospital aún guarda en sus muros. Porque en cada rincón, en cada sombra, parece haber un rastro de aquellos que se perdieron en su interior, esperando contar su historia, pero solo a quienes estén dispuestos a escuchar y a arriesgarse a no regresar. Encuentros paranormales. El hospital abandonado no solo guarda oscuros secretos del pasado, sino que también ha sido escenario de innumerables encuentros paranormales que continúan hasta el día de hoy. Historias que helarían la sangre de cualquier escéptico y que, aunque algunas podrían parecer simples leyendas urbanas, han sido reportadas con demasiada frecuencia para ser ignoradas. Comencemos con los vigilantes nocturnos, aquellos pocos valientes que se han atrevido a custodiar el lugar en las horas más oscuras. Uno de ellos, Juan, era un hombre práctico, no creía en fantasmas ni en maldiciones. Pero todo cambió una noche cuando, durante su ronda habitual, escuchó el sonido de un carrito metálico rechinando por el pasillo. Pensó que se trataba de vándalos, pero cuando llegó al lugar, el carrito de hospital estaba allí, moviéndose por sí solo, como si una fuerza invisible lo empujara. Al acercarse, escuchó susurros, palabras indescifrables, como si un grupo de personas estuviera hablando a la vez. El aire a su alrededor se volvió helado, y antes de que pudiera reaccionar, sintió una mano fría en su hombro. Cuando se dio la vuelta, no había nadie, solo el carrito, ahora detenido. Juan abandonó su trabajo esa misma noche y nunca más volvió. Otro caso que deja los pelos de punta es el de Ana, una investigadora paranormal que visitó el hospital con su equipo. Durante una de las sesiones de grabación, captaron lo que parecía ser un sollozo de mujer, proveniente de una de las habitaciones del segundo piso. Decidieron investigar, y al entrar, vieron una figura borrosa de lo que parecía ser una enfermera, de pie junto a una cama. La figura no tenía rostro, solo un vacío oscuro donde deberían estar sus ojos. Ana intentó comunicarse, pero la figura se desvaneció en el aire, dejando una sensación de vacío en la habitación. Lo más perturbador fue que, al revisar las grabaciones, descubrieron que los sollozos habían dejado de ser solo un sonido, se convirtieron en palabras susurradas que decían, «Ayúdame». Desde entonces, Ana ha experimentado extraños fenómenos en su casa, como si algo del hospital la hubiera seguido. Las historias no se limitan solo a los exploradores o investigadores. Muchos locales que se atreven a acercarse al hospital al caer la noche, hablan de haber visto luces parpadeando en las ventanas, como si alguien estuviera encendiendo y apagando interruptores.
Sin embargo, el hospital no tiene electricidad desde hace décadas. Un grupo de adolescentes, en busca de emociones fuertes, decidió pasar una noche dentro del hospital. Grabaron su experiencia con cámaras, riendo al principio, seguros de que solo encontrarían un edificio vacío. Pero cerca de la medianoche, el tono cambió. Las puertas comenzaron a cerrarse de golpe, las luces de sus linternas parpadeaban, y uno de ellos, Daniel, escuchó su nombre susurrado en la oscuridad, aunque los demás aseguraron no haber dicho nada. Lo más aterrador fue cuando uno de los chicos capturó en video una sombra alta y delgada cruzando el pasillo a gran velocidad, aunque no había nadie allí. Cuando salieron corriendo, las cámaras seguían grabando, y al revisar las imágenes, vieron claramente la misma sombra detrás de ellos, pero al girar la cámara, el pasillo estaba vacío. Luego está la historia de Mariela, una mujer que había perdido a su hija pequeña años atrás. Mariela visitó el hospital tras escuchar rumores de que el espíritu de una niña a menudo aparecía en los pasillos. Aunque la idea le aterraba, sentía la necesidad de saber si, de alguna manera, su hija estaba tratando de comunicarse con ella. Entró al hospital con una foto de su hija en la mano, susurrando su nombre en la oscuridad. En un momento, sintió un pequeño tirón en la manga de su abrigo, como si una mano diminuta la hubiera tocado. Miró a su alrededor, pero no vio nada. Sin embargo, cuando bajó la vista, la foto que sostenía en su mano ahora estaba caída en el suelo, al lado de un pequeño zapato viejo, polvoriento, de esos que los niños usaban hace décadas. Mariela salió del hospital convencida de que su hija, o al menos su espíritu, estaba atrapada allí, y desde entonces ha dedicado su vida a investigar lo paranormal, en busca de respuestas que aún no ha encontrado. Pero quizás el encuentro más perturbador es el de un grupo de bomberos que fue llamado al hospital después de que se reportara un incendio. Al llegar, no encontraron fuego alguno, pero sí un frío indescriptible que envolvía todo el edificio. Mientras revisaban el lugar, uno de los bomberos quedó atrapado en una habitación del tercer piso. Sus compañeros oyeron sus gritos, pero cuando llegaron, lo encontraron inconsciente en el suelo, con marcas en el cuello como si hubiera sido estrangulado. Cuando despertó, el bombero, un hombre robusto y experimentado, solo pudo decir una cosa antes de caer en un profundo silencio: ella me atrapó. Desde ese día, no volvió a hablar ni a trabajar, y su familia lo describe como un hombre perseguido por algo que ninguno de ellos puede entender. Estos encuentros paranormales son más que simples cuentos para asustar. Son testimonios de un lugar que parece estar atrapado entre nuestro mundo y algo mucho más oscuro. Un lugar donde las almas perdidas todavía vagan, buscando redención o venganza, y donde el tiempo parece detenerse, dejando solo el eco de lo que una vez fue, y quizás, lo que nunca debió ser. Si decides aventurarte en el hospital abandonado, recuerda que no estarás solo, y que algunas puertas, una vez abiertas, no pueden cerrarse de nuevo. La leyenda del doctor maldito. En el corazón de los oscuros rumores que rodean al hospital abandonado, se encuentra una figura que ha sido objeto de historias aterradoras y susurros temerosos, la del doctor Héctor Salcedo, mejor conocido como el doctor maldito. Su nombre se ha convertido en sinónimo de terror, y aunque muchas de las historias parecen sacadas de una pesadilla, quienes han investigado el hospital aseguran que la verdad es aún más perturbadora. Héctor Salcedo era un médico brillante, conocido por su destreza quirúrgica y su capacidad para realizar procedimientos complejos que otros consideraban imposibles. Llegó al hospital en la década de 1950, cuando este era uno de los centros médicos más reconocidos del país. Sin embargo, detrás de su fachada de profesionalismo, había un hombre obsesionado con la idea de desafiar a la muerte. Los rumores decían que Salcedo estaba convencido de que podía descubrir los secretos de la inmortalidad, y que el hospital era su laboratorio personal para llevar a cabo experimentos que nadie más se atrevería a realizar.
Las primeras señales de que algo no estaba bien comenzaron a aparecer cuando varios pacientes ingresados para cirugías rutinarias no salían con vida. Los informes oficiales hablaban de complicaciones inesperadas, pero el personal del hospital empezó a notar un patrón inquietante. Todos los pacientes que fallecían bajo el bisturí de Salcedo eran considerados casos difíciles, personas sin familia cercana o con vidas aisladas, aquellos de los que nadie se percataría si desaparecieran. Los pocos que lograban sobrevivir sus cirugías salían cambiados, afirmando haber visto cosas imposibles mientras estaban bajo anestesia, cosas que describían con un pavor que era palpable. Se cuenta que Salcedo se internaba en el hospital por las noches, realizando cirugías secretas en la sala de operaciones del tercer piso, una sala que luego fue clausurada sin explicación. Un antiguo enfermero, que trabajaba en turnos nocturnos, relató haber visto a Salcedo manipular cuerpos que ya no mostraban signos de vida, como si intentara devolverles el aliento a la fuerza. Pero lo más aterrador era lo que ocurría cuando sus experimentos fallaban. El enfermero afirmaba que podía escuchar gritos sofocados y llantos provenientes de la sala, aunque los registros indicaban que nadie más estaba allí. Con el tiempo, este enfermero abandonó su puesto, incapaz de soportar el peso de lo que había presenciado. Las leyendas más oscuras sobre el doctor maldito comenzaron cuando varios niños ingresados en el ala pediátrica del hospital comenzaron a desaparecer sin dejar rastro. Las autoridades locales iniciaron una investigación, pero Salcedo, con su estatus de médico respetado, logró desviar las sospechas. Sin embargo, entre el personal, circulaba una historia que provocaba escalofríos. Se decía que Salcedo había encontrado la manera de transferir la energía vital de un cuerpo a otro, utilizando a los niños como conejillos de indias para prolongar su propia vida. Los relatos cuentan que en la morgue del hospital se encontraron cuerpos de niños con extrañas marcas en sus cráneos, como si se les hubiera practicado una cirugía cerebral con fines desconocidos. Pero la leyenda más escalofriante es la que se refiere a la noche en que Salcedo desapareció. Según los registros, Salcedo fue visto por última vez entrando en el hospital una noche de tormenta, llevando consigo un maletín y una expresión que, según un testigo, era de total determinación. Nunca más fue visto con vida. A la mañana siguiente, las enfermeras encontraron la sala de operaciones del tercer piso en completo desorden, con instrumentos quirúrgicos esparcidos por el suelo y manchas de sangre que nunca pudieron ser limpiadas. Lo más perturbador fue lo que encontraron en la mesa de operaciones, un cadáver en avanzado estado de descomposición, aunque nadie pudo identificar quién era. No había rastro del doctor Salcedo, pero muchos creen que el cadáver era una de sus víctimas, una que finalmente se vengó de su torturador. Desde aquella noche, el espíritu de Salcedo, o lo que queda de él, parece haberse quedado atrapado en el hospital. Los pocos que se han atrevido a entrar en la sala de operaciones del tercer piso hablan de una presencia oscura que se cierne sobre ellos, un susurro constante que les insta a terminar lo que él comenzó. Algunos aseguran haber visto una sombra con bata blanca y guantes ensangrentados rondando los pasillos, como si buscara desesperadamente a su siguiente víctima. Pero lo más aterrador son los testimonios de aquellos que, tras visitar el hospital, han comenzado a experimentar extrañas dolencias, enfermedades que ningún médico puede diagnosticar, como si el doctor maldito los hubiera marcado para continuar sus experimentos desde el más allá. La leyenda del doctor maldito ha sobrevivido a lo largo de los años, un recordatorio siniestro de que algunos límites nunca deberían cruzarse y que quienes desafían las leyes de la vida y la muerte, corren el riesgo de ser consumidos por ellas. Porque en los oscuros pasillos del hospital abandonado, aún resuena el eco de sus experimentos fallidos y el alma perturbada de Salcedo parece no descansar, atrapada para siempre en un ciclo de muerte y desesperación. A lo largo de este viaje, hemos explorado los oscuros secretos del hospital abandonado, un lugar que, aunque aparentemente inofensivo desde el exterior, guarda en su interior historias de terror, sufrimiento y desesperación. Las leyendas del doctor maldito
los encuentros paranormales y los misterios no resueltos nos han revelado una verdad inquietante. Este hospital no es solo un edificio vacío, sino un umbral hacia lo desconocido. Un lugar donde las líneas entre la vida y la muerte se desdibujan y donde las almas perdidas parecen vagar sin descanso. Pero antes de terminar, quiero dejar una advertencia. Este hospital ha sido testigo de cosas que desafían la lógica, y aquellos que se han atrevido a explorar sus ruinas han sentido en carne propia el peso de las energías oscuras que aún no habitan. Hay fuerzas en este mundo que no comprendemos completamente, fuerzas que, una vez desatadas, no pueden ser contenidas. Las historias que hemos compartido no son solo relatos para asustar, sino advertencias de que algunos lugares deberían permanecer olvidados, sellados y dejados en el pasado. Si alguna vez sientes la tentación de visitar este hospital, de explorar sus pasillos oscuros y vacíos, recuerda lo que has escuchado hoy. No es solo un edificio abandonado, es un lugar donde las sombras tienen vida propia, donde los susurros en la oscuridad no son imaginaciones, sino ecos de almas atrapadas. Si decides adentrarte en sus misterios, hazlo con precaución y ten en cuenta que podrías no regresar siendo la misma persona. Porque algunas puertas, una vez abiertas, no pueden cerrarse de nuevo. Y lo que encuentres al otro lado, podría quedarse contigo para siempre. Gracias por acompañarme en esta historia de El Tren Fantasma, un viaje al terror. Si te gustó esta historia, no olvides darle like, suscribirte y activar la campana de notificación para no perderte de los próximos videos con historias y relatos del más allá. Recuerda hacer clic en el enlace de la descripción para obtener el libro Sombras Cósmicas. Si deseas escuchar más historias y relatos, mira el video que te está apareciendo ahora en pantalla para que vayas a verlo.